compartir otra emisión de Fuera de Agenda aquí en Plana Mayor. El tema de la reforma electoral tan anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Mucho se habló meses antes de la desaparición o la reducción de diputados plurinominales que no se dio. La campaña presidencial de Enrique Peña, una de sus promesas, más ante el notario. Pero ¿qué es lo que dicen las letras chiquitas? ¿Cuánto si se va a modificar la fórmula para la asignación de financiamiento de los partidos políticos? Hubo un respaldo absoluto por parte de los que participan en el gobierno, por parte del gobierno, por parte de la propia oposición. Recordemos que también durante un tiempo fue refugio de algunos de los líderes de los cárteles, ¿no? Y mejorar hasta los procesos de reclutamiento, porque era una lucha real por los espacios del panismo. Y el tema del panismo y esta derrota singular que tuvo en el 24 también transita por su coalición con el PRI. Que va a ser únicamente el panismo y cuáles son las prioridades que tiene el PAN de cara a las elecciones del próximo año. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Fuera de Agenda. En esta ocasión me acompaña de nueva cuenta Israel Dávila. Israel, buenas tardes. ¿Cómo estás, Paco? Buenas tardes al auditorio. Un gusto compartir otra emisión más de Fuera de Agenda aquí en Plana Mayor. Pues vamos a comenzar con los temas de mayor interés de la agenda pública de esta semana. Me parece que el tema más relevante para la línea editorial de Plana Mayor es el tema de la reforma electoral tan anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum, en donde pues ya hay 10 puntos centrales en los cuales se enfocará esta reforma electoral, y me parece a destacar dos fundamentalmente, que tiene que ver con el tema de conservar las plurinominales en su totalidad, pero cambiar la forma de votación de estas diputaciones plurinominales, y la otra pues tiene que ver con el financiamiento también a los partidos políticos y el presupuesto público a los organismos electorales en una reducción sustancial. Me parece que esos son los dos temas que van a marcar la discusión pública en los próximos meses. Aunque creo que es un poco descafeinada, como ya lo preveía la presidenta, porque mucho se habló meses antes de la desaparición o la reducción de diputados plurinominales, que no se dio. Se van a conservar los 200, como tú dices. Sí se cambia la forma de elegir a los plurinominales, pero seguirán siendo los 200. No solamente, en el Congreso Federal y en los congresos locales me imagino que tampoco va a haber reducción de diputados locales por la vía de representación proporcional. Y lo del la reducción de costos de las elecciones, pues sí, es un avance, pero habrá que ver exactamente qué es lo que dice la reforma electoral, cuál es el planteamiento. Entiendo que hoy se presenta ya de manera formal, pero qué es lo que se dice en las letras chiquitas, cuánto, si se va a modificar la fórmula para la asignación de financiamiento de los partidos políticos. Sí se trata de reducir los costos de las elecciones, reduciendo el gasto de los institutos electorales, pero de los partidos políticos poco se dice, ¿no? Y no sé qué tanto los partidos políticos estén dispuestos a pasarse la tijera aquí habría que bolsa, ¿no? Destacar dos cosas en ambos temas. Pues es la preocupación que tienen las burocracias partidistas por no perder sus privilegios, porque evidentemente esta reducción de plurinominales se viene manejando desde la campaña presidencial de Enrique Peña. Fue una de sus promesas firmadas ante notario en aquella campaña presidencial. Después, cuando Andrés Manuel López Obrador tiene la campaña presidencial del 2018, también plantea la reducción de plurinominales. Claudia Sheinbaum no lo hace tan abierto en su campaña, pero como bien dices, en la reforma parecía que era uno de los temas necesarios. No lo hacen porque finalmente establece ahora como argumento el no restarle representación a las minorías, sí. Pero me parece que había maneras de mantener esa representación y reducir el número general de los diputados. Es decir, pudo buscarse una fórmula en la cual buscaras reducir 100 de mayoría relativa, 100 plurinominales, mantener 300 diputados con una proporcionalidad semejante a la que tenemos ahora. Se conserva porque finalmente, en la medida que tú tienes 500 diputados federales o 75 en el caso del Estado de México, pues tienes la posibilidad de repartir el pastel de manera más equilibrada a todos los actores políticos que ahí funcionan, el partido en el gobierno, sus aliados electorales y hasta el propio bloque
bloque opositor, no se siente desprotegido porque finalmente tendrá posiciones con las cuales que competir. Lo que me parece también necesario es redefinir la fórmula en que eso se reparte, porque la sobrerepresentación se ha venido dando no de ahora, sino de hace mucho tiempo. Exactamente, y también eso de que combatir las burocracias partidistas, pues muy afectadas no van a estar, ¿no? Porque al final de cuentas sí, el elector va a votar por quién quiere que sea su diputado de representación proporcional, su diputado plurinominal, pero como tú lo adelantaste en una columna el viernes pasado, pues ya hubo un ejercicio, ¿no? Con el asunto de los acordeones en la pasada elección judicial. Se puede repetir en la elección constitucional del 27, donde cada partido le entrega a sus militantes, a sus simpatizantes, pues pone este nombre o vota por este nombre para que llegue al Congreso, ¿no? Entonces, muy afectados no van a estar. Incluso, a ver, vamos a poner ejemplos de lo que puede pasar en el Estado de México. Me parece que está muy claro que si tú en la lista ves en la lista de plurinominales del PRI a Brenda Alvarado, pues la tienes muy fresca porque tiene un posicionamiento superior por encima del resto de la militancia priista. O si ves a Romina Contreras en la lista de los plurinominales, por supuesto que tiene un posicionamiento mayúsculo con relación a otros que pueden aparecer en esa lista. Entonces me parece que... Y también es parte de cómo los partidos van a enfrentar estas nuevas reglas, ¿no? Porque un líder opositor, un candidato opositor, pues va a buscar qué distritos en donde el partido que representa es más competitivo y donde no es tan competitivo Morena, o donde el pastel está repartido entre tantos y pueden obtener un mayor porcentaje de votos que les dé su ingreso al Congreso. Que lo llegó a hacer ya el PRI en el sexenio de Enrique Peña Nieto en la gubernatura estatal, cuando ponían a Paco Fontanet como candidato del Partido Verde en un distrito de Nezahualcóyotl. Exactamente, cuando no tiene sentencia en Nezahualcóyotl, ¿no? Pero no, él vive en Bosque Real y no tiene nada que ver. Pero bueno, vamos a ver cálculos electorales que me parecen que son necesarios. Otra cuestión que yo escribí ayer el viernes, pues es ver esta posibilidad de que los regidores también se elijan por voto directo, porque hoy actualmente forman parte de una planilla encabezada por un presidente municipal, le das una mayoría de facto al presidente municipal que gana una elección. Pero eso garantiza también gobernabilidad, Paco, ¿no? Pero me parece que no representa el sentir del elector. Habría que ver qué es lo que se va a hacer. Independientemente de eso, bueno, supongamos que le quieres conservar esa mayoría al interior de los cabildos, válidamente, me parece que independientemente de eso sí podrías tener dos boletas electorales, una con la de tu presidente municipal y otra con la de los regidores. Aun cuando votes por el mismo partido, elegir quiénes son los que tú quieres que formen parte de tu cabildo, ¿no? Bueno, y en la propuesta también se planteaba la reducción de regidores, el número de regidores en los ayuntamientos. Aquí en el Estado de México ya lo hicimos hace 6 años por una reforma que propuso Higinio Martínez, y la reforma fue aprobada, si no mal recuerdo, por el 2020, 2021, si no mal recuerdo. Y bueno, también vamos a esperar qué es exactamente lo que dice la reforma electoral. Se presenta hoy y hay que revisarla y ver exactamente cuáles son las letras chiquitas, porque luego ahí está el diablo, ¿no? Claro, pero independientemente de eso, me parece que también Morena calcula que no requerirá de reformas mayúsculas como para poder tener los votos suficientes con sus aliados electorales y sacarla adelante. Entonces me parece que sí habrá resistencia. Yo creo que ya no habrá mucho margen de negociación y lo que habrá más será un estruendo por parte de la oposición en descalificar la reforma, pero finalmente creo que los intereses de las élites políticas no terminan por afectarse demasiado. Yo creo que no se va a aprobar así tal cual como la mandó Claudia Sheinbaum, ¿eh? Yo creo que sí va a haber modificaciones para no perder ese respaldo de los aliados y que la reforma electoral, pues a final de cuentas, pueda pasar por ambas cámaras, ¿no? Pero será un tema del cual estaremos hablando la siguiente semana seguramente y que tendrá una mayor atención de nuestra parte cuando venga ya una reforma cuando se apruebe y tenga que bajar al Estado de México, ¿no? Claro. Vamos a una pausa, regresamos. Bueno,
estamos de vuelta aquí en Fuera de Agenda. Bueno, la semana pasada pues se vivió algo muy extraordinario aquí en nuestro país, la captura de Nemesio Ceguera, el líder del cártel de Nueva Generación en Jalisco, uno de los cárteles más poderosos, si no es el más poderoso aquí en el país, y bueno, tuvo una repercusión en casi todo el país. Hubo hechos de violencia en muchas partes, autos quemados, toma de carreteras, bloqueos, y el Estado de México no fue la excepción. Aquí en el Estado de México hubo alrededor de 20 bloqueos en distintas partes, en más de 20 municipios también hubo quema de algunas sucursales del Bienestar, de algunas tiendas de conveniencia como Oxxo, y bueno, el tema escaló toda la semana y fue tema de conversación. Efectivamente, aquí me parece que a destacar también lo que pasa políticamente al interior del Estado de México. Hubo un respaldo absoluto por parte del partido en el gobierno, por parte del gobierno, por parte de la propia oposición. Me parece que eso es muy relevante porque manifiesta que pues el tema de seguridad es el principal desafío que tienen los partidos políticos y los gobiernos, independientemente de su ideología. Pero también creo que deja la lección de que el Estado de México no está exento de la presencia de células criminales. Esto pues se ha venido acentuando durante las últimas décadas. La verdad es que el Estado de México ya no es solamente un mercado de consumo, sino es un mercado en el cual haya una operación latente de células criminales, y eso también me parece que tiene que ser observado con mucho detenimiento y con mucha atención. Y eso hasta cierto punto es normal. O sea, tengamos en cuenta de que aquí en el Estado de México somos 17, 18 millones de habitantes. Como tú dices, es el mercado más grande de todo el país, junto con la Ciudad de México, y los grupos de crimen organizado pues querrán introducirse en este mercado que es muy apetitoso para cualquier tipo de comercio, ¿no? Y evidentemente las autoridades tendrán que poner mayor atención en cómo combatir o evitar que estos grupos del crimen organizado se asienten. Y tiene que superarse el mito de que el crimen organizado únicamente está en zonas rurales o en la región sur del estado. Me parece que eso también es un tema de reflexión por parte de las autoridades gubernamentales en términos de que en las zonas urbanas cada vez hay mayor presencia de células criminales, cada vez también hay mayores casos de extorsión, porque hay que entender que el narcotráfico ha dejado de ser un negocio ilegal en términos de trasiego o venta de narcóticos, sino que ha tenido que expandir esta evolución criminal a otro tipo de actividades ilícitas que sean más rentables, como pudo haber sido hace algunos años el secuestro, y ahora están migrando hacia el tema de la extorsión, y que no dejan de ser temas preocupantes para las autoridades gubernamentales. Y me parece fundamental también entender pues que quienes tienen la capacidad de afrontarlas finalmente son las fuerzas federales. Así es. Y recordemos que ahí es donde está el verdadero desafío en términos de entender que las policías estatales y las municipales aún más están frente a una desventaja descomunal en la medida en que operan las células criminales, ya sea por su armamento, por su capacidad financiera, por su capacidad también de territorialidad, de reclutar, de tener una base social. Y sí ha habido un aumento en el número de efectivos de las fuerzas federales que han llegado al Estado de México, no de manera reciente, sino en los últimos años, para evitar precisamente eso, ¿no? Que los grupos del crimen organizado se asienten de una manera mucho más fehaciente aquí en el Estado de México. Recordemos que también durante un tiempo el Estado de México fue refugio de algunos de los líderes de los cárteles más importantes del país. Aquí se detuvo en Huixquilucan a la Barbie, se detuvo al JJ, aquí en Metepec se detuvo a Sidronio que está aquí en Morelos, el involucrado en Ayotzinapa, no recuerdo el nombre, de los guerreros. Entonces sí ha sido refugio el Estado de México de estos líderes de los cárteles, y por eso también el aumento de la presencia de las fuerzas federales aquí en el Estado de México, no solamente de la Marina, del Ejército, sino también de la Guardia Nacional, ¿no? Ya habilitaron un regimiento en Valle de Bravo, en Tejupilco, hay otro en Ixtapan del Oro, en Ixtapan de la Sal también hay fuerzas federales, en fin, a poco han ido ido poblando, ¿no?
cómo hacer para que las policías locales se vuelvan también parte de esta organización o de coordinación. Pues sí, a través de la certificación de las propias policías y de dotarles de mayores elementos, ¿no? Y de aumentarles salarios para evitar que los grupos del crimen organizado los puedan cooptar, ¿no? Y mejorar hasta los procesos de reclutamiento, porque en algunos municipios rurales, en algunos municipios pequeños, pues el policía es el que sigue, está ahí porque no encuentra otro tipo de trabajo, ¿no? Porque los salarios son precarios. Entonces hay que entender pues que la formación policial debe tenerse con mayor responsabilidad y profesionalismo. Entonces me parece que ese es un tema en el cual las autoridades todavía dejan mucho que desear y mucho a deber, más allá de los posicionamientos, de los respaldos institucionales y de los bonitos discursos y también por eso la oposición ha venido reclamando desde que era el gobierno de López Obrador la desaparición de este fondo de seguridad, ¿no? Para que los municipios tuvieran mayores recursos en materia de seguridad, ¿no? Porque de ahí agarraban para el armamento, para mejores equipamientos. Es correcto, sí, el Fortasec sí abonaba a fortalecer, valga el propio nombre del fondo, a la seguridad pública, pero también es cierto que se volvió un negocio insano para algunas consultorías, para algunas empresas dedicadas pues a la producción de uniformes, a la venta de videocámaras, y me parece que ahí fue donde ya se perdió de lado otra vez pues el objetivo de este fondo. Dejó de ser ese fondo para fortalecer la seguridad, ¿no? Si de por sí los municipios tienen escasez de recursos, si les quitas un apoyo para la seguridad, pues se la van a ver más complicada. Como siempre, me parece que lo que hace falta ahí, en caso de que se pudiera restituir, pues es una mayor auditoría, un mayor cuidado, una mayor pulcritud en el ejercicio de los recursos. Sí, etiquetar y con reglas muy claras, ¿no? ¿En qué te lo puedes gastar y en qué no te lo puedes gastar? Con empresas muy certificadas, porque ya después hubo una proliferación de consultorías que vendían cualquier tipo de cursos o de capacitación a cambio de también sobreprecios que me parece no acordaban o no fortalecían o no contribuían a la profesionalización de las policías locales. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre después de la detención de Nemesio Segura, que sin duda fue un éxito del gobierno federal, y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en la siguiente semana. Que también hay que perder de vista, ya abonando y para cerrar el tema, pues que ese tipo de golpes al crimen organizado genera un reagrupamiento en células criminales, no únicamente del cártel Jalisco, sino en otras células que tienen presencia, insistimos, en el Estado de México, y que esto pues también pudiera causar un efecto de violencia en el territorio estatal, pero pues habrá que ver cómo reaccionan también las autoridades en términos de coordinación y de operativos. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con el tercer tema. Estamos de regreso aquí en Fuera de Agenda para abordar el último tema de este episodio. Hablaremos sobre la vida interna del PAN. Ya en semanas anteriores hemos abordado lo que ocurre al interior de Morena, al interior del PRI, pero el Partido Acción Nacional también tiene una vida interna interesante en el año preelectoral al 2027. Particularmente me parece que de lo que hay que hablar en el panismo es pues que ya hay dos bandos muy definidos para lo que tiene que ver con la definición de las candidaturas y con el rumbo político que habrá que tomar el PAN en el Estado de México. Nos referimos al senador Enrique Vargas y al dirigente estatal Anwar Azar. Me parece que ahí, en esos dos bandos y en esos dos grupos políticos, puede estar ya la definición de lo que el panismo tendrá que hacer para afrontar con habilidad el 2027. Ya, sí, como bien dices, parece que ya hay una disputa real por los espacios dentro del panismo después de muchos años en que estos dos personajes, junto con Víctor Hugo Sondón, quien fue también dirigente del PAN y una figura muy importante entre el panismo en Tlalnepantla, pues habían llegado a un acuerdo pues para caminar juntos, y así caminaron en los últimos 9 años juntos Anwar, Enrique Vargas y Víctor Hugo Sondón, lo que le dio cierta estabilidad al partido, pero parece que ahora pues ya cada quien quiere caminar o tomar su propio camino. Y también hay que reconocer que el senador Enrique Vargas ha logrado tomar el control de manera mucho más consistente dentro del panismo, y eso no ha agradado mucho a la figura de Anwar Azar como presidente del partido, ¿no? Eso ocurrió hasta antes del 2025, porque ya en el 2025 el panismo fue a elecciones
elecciones internas, renovó los 125 comités municipales. ¿Y qué ocurrió ahí? Pues que ya no hubo candidaturas de unidad, ya no hubo uniformidad. Al contrario, Anwar Azar presentó candidatos propios, Enrique Vargas presentó también candidatos suyos, y en muchos de los municipios clave como Naucalpan y como Toluca, Anwar Azar dio un golpe de autoridad y se impuso al panismo de Enrique Vargas, que pues también hay que decirlo, aliado con un personaje como Juan Pedro García, ha simulado tener una base, una estructura electoral pues que no le funcionó tanto en el momento en que vinieron las elecciones en los comités municipales. Y aparte de estos dos personajes, hay que ver también cuál es el papel que van a jugar otros actores políticos importantes dentro del panismo, como Pedro Rodríguez, que ha sido presidente municipal de Atizapán de Zaragoza, y otros personajes que tienen influencia en regiones muy específicas, los Jasso, ahí en Nicolás Romero, en fin, Carla Fiesco y el propio Anwar en Cuautitlán Izcalli, y ver de qué forma se va a configurar el escenario pues para la definición de las candidaturas el próximo año. Lo que te quiero decir es que no solamente es una cuestión de Anwar y Enrique, ¿no? Habrá que tomar en cuenta otros perfiles políticos, otros actores políticos dentro del panismo y que tengan incidencia en la definición de el Valle de Toluca es el propio Fernando Flores, que aunque ha declarado de manera insistente que él no milita en el Partido Acción Nacional, me parece que las definiciones electorales propias del propio Fernando Flores estarán encaminadas al interior del panismo. Se identifica más con el panismo en términos ideológicos, en términos de su proyecto de gobierno, y habrá que ver qué definiciones toma, porque evidentemente pues ya la figura y el liderazgo de Enrique Vargas no le van a ser tan cómodas al momento de definir la sucesión de su municipio o las aspiraciones personales que él pueda tener hacia el futuro, ¿no? Y hay que recordar que también viene de una derrota estrepitosa. Yo creo que es los peores resultados que ha tenido en los últimos 20 años, ¿no? Gobierna el PAN 4 o 5 municipios en el Estado de México, lo cual no ocurrió desde la década de los 90, ¿no? Atizapán de Zaragoza, Naucalpan y Metepec. O sea, y eso no ocurría desde la década de los 90. Entonces, si el PAN no logra reconstruirse, volver a llegar a acuerdos y tomar en cuenta a su militancia y a los líderes regionales. Habría que conocer algo importante. Aquí el tema del panismo y esta derrota singular que tuvo en el 24 también transita por su coalición con el PRI, lo que obligó al panismo, al tener esta alianza con el PRI durante los últimos años y durante las últimas elecciones, fue ceder posiciones, fue ceder candidaturas donde el panismo antes era una figura, una alternativa electoral competitiva, como fue el caso de Toluca, como es el caso de Tlalnepantla, en donde hoy en día tú no visualizas un liderazgo dentro del panismo que pueda ser competitivo para las elecciones municipales el próximo año. Por ejemplo, si a lo mejor el PAN está aspirando a buscar un respaldo de algún otro partido para las elecciones del próximo año, yo veo Movimiento Ciudadano, pero no veo cómo Movimiento Ciudadano le pueda ceder candidaturas en municipios como Naucalpan o como Tlalnepantla o como Metepec o Toluca, donde Movimiento Ciudadano poco a poco ha ido construyendo y ya tiene candidatos, aunque no tiene candidatos ahorita formales, pues sí tiene una serie de aspirantes interesantes para este tipo de municipios importantes, ¿no? Y donde el PAN tiene fuerza, ¿no? Me parece que ahí también tendrá mucho que decir la dirigencia nacional, y me parece que los acuerdos nacionales podrían incidir en un acuerdo electoral para que PAN y MC pudieran ir juntos en el 27, aunque lo han negado de manera insistente. Me parece que detrás de los acuerdos políticos pudiera venir una coalición en ese sentido, porque también hay que reconocerlo, Movimiento Ciudadano, por más esfuerzos que ha realizado, no ha avanzado en el Estado de México al nivel que ha tenido el avance en otros estados como Campeche, Nuevo León, Jalisco. Me parece que ir aliados con el PAN podría abrirles esa ventana de oportunidad, quizá no ceder todas las candidaturas, pero las candidaturas del Estado de México son muy amplias, y más en municipios como Naucalpan o Toluca, donde tienes un número determinado de diputaciones locales, de diputaciones federales y una presidencia municipal. O sea, esas dos alcaldías me parece que se vuelven apetitosas y con los espacios suficientes para poder llegar a acuerdos. Y no solamente ahí es donde debe de crecer el PAN, ¿no? O sea, recordemos que en la década de los 90, pues el PAN prácticamente tenía control de toda la zona paniente del Valle de México y tenía algunas zonas algunos municipios de la zona norte del Valle de México, allá por Ajapusco, por Apasco, toda esta zona. El PAN también tenía
tenía fuerza. Incluso en el sur del estado llegó a tener 2 o 3 municipios al norte representativos. Soyaniquilpan, Morelos, en la zona norte. Chapa de Mota gobernó mucho tiempo el panismo y ahora se ha desdibujado, ¿no? Habrá que ver hacia dónde camina el panismo y cuáles son las prioridades que tiene el PAN de cara a las elecciones del próximo año, para ver dónde concentra sus fichas, ¿no? ¿Y cuáles son las prioridades? Porque me parece que no puede reducirse a un triunfo en Huixquilucan. O sea, me parece que si esa es la visión del PAN, ¿no? No puede avanzar hacia más. Me parece que tiene que visualizar que lo que define el 27 también lo hace competitivo para el 29 y para el 30. Independientemente de las condiciones políticas que sí van a ser muy complicadas, porque también hay que entenderlo algo. El PAN enfrenta no solamente su propia situación interna, sino al exterior enfrenta a un partido muy hegemónico y muy posicionado como lo es Morena, un partido con amplia presencia territorial, como ya lo platicábamos aquí la semana pasada, como es el PRI, que tiene una estructura muy amplia en los 125 municipios, y a eso se suma un partido verde, pues que le va a competir el tercer lugar al tú por tú, porque el Partido Verde se ha dedicado en principio a reclutar muchos liderazgos regionales que le dan pues esta posibilidad de ser competitivo mucho más que el PAN en algunas regiones del estado, y la otra, pues que su alianza con Morena le ha permitido tener una sobrerepresentación en el Congreso que le ha permitido incluso tener hoy 19 alcaldes. Y eso, pues frente a un panorama electoral para el panismo debe ser pues una afrenta en términos de lo que debería de representar el PAN para la alternativa electoral del Estado de México, porque finalmente es la oposición real en términos ideológicos de Morena. Ahora hay que ver qué es lo que pasa con el PAN y a ver si logra entender que Acción Nacional es mucho más que Enrique Vargas y Ana Nazar, ¿no? Y qué tanto espacio le dan o qué tanto juego le dan a otros actores políticos dentro del panismo a nivel regional. Sí, y que el panismo era antes el voto anti-PRI, que se fue perdiendo también en esas alianzas electorales, y que hoy tiene que ser ese contrapeso frente a la izquierda que representa Morena. Pero bueno, hemos llegado más bien al final de Fuera de Agenda. Los esperamos la próxima semana en otra emisión más de Fuera de Agenda. Esta semana se ve que vienen temas muy importantes. Bueno, es el aniversario del Estado de México. También definir exactamente qué es lo que viene de la reforma electoral y también temas que se están ventilando en el Congreso local. Y el primer informe de la rectora Patricia Zaza también esta semana marcará parte de la agenda en el Estado de México. Pero bueno, llegamos al final. Les damos las gracias. Buenas tardes. Hasta la próxima.